El milagro mexicano. El impulso otorgado a la industria que hemos observado hasta aquí llevó a un proceso de desarrollo acelerado de la economía y a un crecimiento sostenido sin precedentes durante los sexenios que van desde Manuel Ávila Camacho hasta Gustavo Díaz Ordaz, 1940 a 1970. A este periodo de bonanza económica se le conoce como el milagro mexicano. En esos años de crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB, no fue mayor al 5%. Dicho proceso no se dio aisladamente, sino que se enmarca en un contexto internacional que también fue creciente prosperidad económica para los países capitalistas del mundo, llamados a partir de entonces países de primer mundo, iniciado después de la Segunda Guerra Mundial. La prosperidad capitalista de esas décadas no solamente benefició a México, sino a otros países de América Latina e incluso a algunos de Asia y África, que en los años que siguieron a la gran contienda mundial fueron obteniendo sus independencias respecto de las grandes potencias europeas. Cabe hacer aquí un paréntesis para recordar que los países pobres se les llamó entonces genéricamente tercer mundo, ya que el segundo mundo lo constituían los países socialistas alineados a la Unión Soviética. Pues bien, los países del tercer mundo, incluyendo a México, eran todos dependientes tecnológicamente de las grandes potencias industrializadas. Aquellos que durante la Guerra Fría se mantuvieron alineados con las potencias capitalistas disfrutaron como ellas de la prosperidad económica. Durante los años que crearon a México, más empleos que nunca antes de la historia del país. Y hubo un aumento en los salarios reales, es decir, el salario alcanzaba para comprar cada vez más cosas. Se mejoraron los servicios educativos y de salud para los grandes populares. Se crearon moderadas obras de infraestructura en las ciudades. México parecía ser, a los ojos de los empresarios ricos y de los sectores populares favorecidos, así como a los ojos del resto del mundo, un país próspero y moderno. No obstante, los trabajadores beneficiados con las políticas del milagro mexicano fueron los menos. Eran casi todos los habitantes de las principales ciudades industriales, México, Guadalajara, Monterrey, y estaban en la nómina de las principales industrias o en la burocracia gubernamental. A partir de los años 40, la industria nacional comenzó a considerarse como la principal motor de la economía del país. Como hemos dicho, razón por la cual los gobiernos, sin excepción, apoyaron ampliamente a la clase empresarial y lo hicieron, en buena medida, mediante el control de la clase obrera por vía de los sindicatos y organizaciones de trabajadores. Los sindicatos quedaron en manos de líderes gobernistas, a quienes se les dio el nombre popular de líderes charros. Estos subordinaban las organizaciones obreras de gobierno y transformaron la lucha obrera en movimientos de apoyo al Estado. Incluso ayudaron a reprimir a los obreros y a algunos sindicatos independientes, cuando estos demandaban sus derechos a través de huelgas o manifestaciones de protesta. El presidente Manuel Ávila Camacho otorgó a manifestaciones como la de Fidel Velázquez la dirección de la CTM en 1941, cargo que ocupó durante los siguientes 56 años hasta su muerte en 1997. Los líderes charros eran premiados con cargos públicos y con influencia al interior del partido oficial. Ahora bien, los grupos populares favorecidos por el desarrollo industrial y por las políticas gubernamentales educativas y de seguridad social mejoraron en forma notable su nivel de vida. Podían adquirir casa propia o inclusive automóvil, y sus hijos tenían acceso a la educación superior y podían llegar a ser profesionistas. Así, esos grupos populares beneficiados por el milagro mexicano comenzaron poco a poco a convertirse en una creciente clase media, y México parecía ser un país muy próspero. Sin embargo, el desarrollo económico del milagro mexicano fue relativo, ya que durante su proceso de industrialización, México no logró desarrollar, ni entonces ni después, tecnología para ser autosuficiente. Por esa razón, tenía que importar toda la maquinaria y otros insumos que necesitaban los industriales mexicanos para producir sus mercancías, por lo que éstas resultaban ser muy caras que las similares producidas en otros países. Por otro lado, muchos obreros campesinos independientes que no tuvieron acceso a los beneficios intentaron levantar la voz, apoyados por algunos intelectuales y sectores medios, en contra del férreo control que ejercía el gobierno sobre ellos por medio de los sindicatos y las organizaciones obreras y campesinas. Estas protestas fueron acalladas, algunas veces mediante concesiones y otras con violencia,
para mantener la estabilidad política sin la cual no podía haber crecimiento económico. El control que ejerció el gobierno sobre los sectores populares y las clases medias, impidiéndoles participar en la toma de decisiones políticas y reprimiendo cualquier intento libre de libre expresión, generó un malestar creciente que se desembocó en varios enfrentamientos y movimientos populares estudiantiles y profesionistas en la década de los 60, como veremos más adelante. En las décadas de 1950 y 1960, los representantes, como los presidentes Ruiz Cortines, López Mateos y Díaz Ordaz, llevaron a cabo una política de desarrollo estabilizador con la finalidad de mantener un crecimiento sostenido de la economía. Para ello, establecieron un estricto control sobre los precios y los salarios que permitieron lograr un equilibrio financiero. No obstante, esta política sentó las bases para las décadas siguientes a partir de 1970, cuando sobrevino a México una crisis económica de grandes proporciones que veremos con detalle en el bloque 5. Los sectores populares perdiesen el poder adquisitivo, es decir, su dinero valiese cada vez menos, lo que dio origen a un alarmante ensanchamiento de la brecha entre ricos y pobres, mientras los sectores empresariales protegidos por el gobierno se enriquecían de manera desmedida, las clases trabajadoras comenzaron a empobrecerse.